Hola, buenos días a todos. Sean bienvenidos a un webinar más de CompuCAD. El día de hoy vamos a ver el tema inteligencia de negocios con Power BI. Permítanme presentarme. Soy el ingeniero Alexis Estudillo López. Me desempeño actualmente como consultor de Power Platform en la unidad de Microsoft en CompuCAD. Mi experiencia anterior ha sido como desarrollador web en lenguajes de programación como PHP, JavaScript y desarrollo de sistemas centrales en Java. Hasta ahorita, ¿me escuchan bien? Sí, correcto, Alexis, te ¿Se escuchas escucha bien. bien? Ujú. Perfecto. Bueno, contamos con certificaciones en Power Platform y análisis de datos, entre otras. También les dejo mi contacto, correo, LinkedIn y teléfono, por si alguien tiene alguna duda, con todo gusto podemos atenderlos. La agenda para el día de hoy es introducción a Power BI, donde estaremos viendo conceptos básicos para conocer la herramienta. Vamos a ver conexiones, en el cual son es obtener datos, y transformaciones básicas, en el cual es una buena práctica que antes de cargar nuestros datos podamos transformarlos y validar que estén correctamente. Y 4 visualizaciones, el cual son estos objetos visuales que nos ayudan a crear los informes. Comenzamos. Power BI, ¿qué es? Es una solución de análisis empresarial basado en la nube que permite unir diferentes fuentes de datos, analizarlos y presentar un análisis de estos a través de informes y paneles. En otras palabras, Power BI es un conjunto de herramientas que nos ayudan a visualizar nuestros datos de manera interactiva para poder generar inteligencia de negocio, es decir, realizar estrategias, ver las demandas, crear un nuevo producto y con esta información poder tomar decisiones. Bueno, llegamos a la primera pregunta. Si nos pueden ayudar respondiendo, por favor, daremos un momento para que puedan responder y podamos continuar. Es en qué herramienta actualmente crean sus informes. Para el análisis de información tenemos Excel, Power BI, QlikView, y si es otra, por favor, pueden comentar en el chat cuál utilizan. Todas estas herramientas tienen en común que nos ayudan a sacar la tarea para el análisis de datos. Tienen ventajas y desventajas como todo, pero con el mismo fin. Ok, puedo ver que la mayoría está respondiendo que utilizan Excel, el cual es una buena herramienta también para el análisis de datos, pero Power BI tiene muchas características que Excel todavía no cuenta con ellas. Seguimos. ¿Cómo se conforma fundamentalmente? Power BI se conforma fundamentalmente de estos datos, que son 3. Tenemos Power BI Desktop, el cual es una aplicación gratuita de escritorio para transformar, visualizar datos y crear informes de los mismos. Después tenemos Power BI Service, el cual es el servicio online, SaaS, software como servicio, con funcionalidad similar a la de la aplicación Desktop, pero aquí nos permite publicar informes, configurar actualización de datos automáticamente para que el personal de la organización tenga los datos actualizados siempre. Y por último tenemos Power BI Mobile, el cual es la aplicación móvil disponible para Windows, iOS y Android, para visualizar informes y que se actualiza automáticamente con los cambios de datos. Igual del lado derecho podemos visualizar un diagrama donde vemos estos componentes en acción. Tenemos en la parte del lado izquierdo las fuentes de datos,
que pueden ser en la nube, pueden ser cubos de datos, pueden ser bases de datos complejas, en el cual podemos conectar al servicio de Power BI. De igual forma, la versión de Power BI Desktop, la cual es gratuita, podemos crear informes para poder publicarlos en el servicio de Power BI. En la parte de abajo podemos ver Power BI Gateways, el cual son puertas de enlaces hacia nuestros datos. ¿Para qué nos ayuda esto? Para tener la información actualizada constantemente, sin hacer esto de forma manual. Esto se realiza instalando el gateway en nuestro servidor, es decir, donde se encuentran los datos, para poder estar realizando dichas actualizaciones. Y por último tenemos el acceso, el cual puede ser a través de tabletas, móviles, computadoras portátiles y de escritorio. Si alguien tiene una duda hasta esta parte, igual pueden comentar en el chat y podemos ir respondiendo. Ok, gracias. Digo, hasta el momento no vemos ninguna pregunta, entonces igual podemos continuar. Perfecto. Beneficios. Bueno, los beneficios con los que cuenta Power BI es que se pueden generar grandes cantidades de datos que muchas otras plataformas tendrían dificultades como Excel. La información se puede visualizar mediante poderosas plantillas que las empresas pueden entender mejor sus datos. Power BI cuenta con plantillas ya personalizadas en el cual podemos utilizar para mostrar nuestros datos. Las potentes capacidades de personalización permiten a los usuarios crear paneles de control para que puedan acceder a los datos que necesitan rápidamente. Estos paneles también se pueden personalizar conforme a nuestras necesidades y acceder a ellos fácilmente. Otro beneficio son las alertas que se pueden configurar en KPIs para mantener a los usuarios actualizados con métricas y mediciones importantes. Por ejemplo, aquí podemos ver un medidor de ventas en el cual comienza en 0 millones, termina en 50 millones, actualmente se llevan 37 millones y hay una meta de 39 millones. Esto se puede configurar en el servicio de Power BI para cuando se llegue a la meta nos envíe una alerta y estar siempre informados. Otro de los beneficios es la integración con herramientas y aplicaciones de Office 365. Por ejemplo, en Teams podemos incrustar nuestros informes en conversaciones o en equipos. Sin salir de la herramienta, podríamos tener acceso a estos informes y estar informados siempre. También podemos ejecutar informes en Dynamics 365 y esto es una gran ventaja de siempre estar informado en todas nuestras herramientas. Conexiones. Bueno, Power BI permite conectar a cientos de orígenes de datos en la nube o en entorno local. El acceso a los datos puede ser desde una tabla de Excel, Salesforce, Dynamics CRM, hasta complejas bases de datos on-premise o en la nube, localmente o en la nube. Cuando entramos a Power BI nos aparece automáticamente esta pantalla para obtener datos, nos pone las más frecuentes, que puede ser Excel, importar datos de SQL Server y pegar datos de una tabla en blanco. Si el origen de datos no se encuentra entre estas 4 que son las más comunes, podemos seleccionar obtener datos de otro origen, en el cual nos despliega una pantalla flotante que nos aparecen todos los orígenes de datos. Los podemos encontrar en categorías, todo por archivos, por bases de datos, por Power Platform, por Azure y por servicios en línea, entre otros. Transformaciones básicas. Bueno, Power BI funciona con el protocolo ETL, en el cual es extraer información, transformar la información y cargar. Podemos extraer información de tablas de datos, de bases de datos completas, para después transformar. Cuando nos referimos a transformar,
es validar que nuestros datos estén correctamente tipeados. Por ejemplo, si tenemos una columna de números y está en tipo de datos texto, al momento de realizar cálculos podríamos tener errores ya que no podemos sumar texto. Una vez que nuestros datos están correctamente validados, podemos seguir con la carga de estos datos. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Puede escribir o levantar la mano también. Parece que vamos bien, Alexis. Todo bien, perfecto. Después tenemos la parte de visualizaciones. Las visualizaciones, también conocidas como objetos visuales, muestran conclusiones que se han cubierto en los datos. Un informe de Power BI puede tener una sola página con un objeto visual o podría tener páginas enteras con objetos visuales. En Power BI encontramos un recuadro como el que está en la parte izquierda, donde nos aparecen las visualizaciones más comunes. Estas visualizaciones las podemos desanclar y anclar otras. Cuando presionamos 3 puntos, nos aparece objetos visuales de Power BI, en el cual son gratuitos y tenemos cientos de objetos visuales que están por categorías. Por ejemplo, aquí se muestra la categoría de medidores, donde seleccionamos un objeto visual y ya se añade a nuestras visualizaciones. Alexis, te interrumpo un poquito. Sí tenemos una Sí, pregunta. Nos pregunta Katia si los formatos de los datos, cómo deben de ser, si tenemos que tomar en cuenta consideraciones especiales al cargar los datos. claro. El formato de los datos depende del tipo de base de datos que tenemos. Por ejemplo, si es una base de datos SQL, el formato tiene que ser .sql. Si es un archivo Excel, tiene que ser formato Excel. Depende del tipo de datos. Power BI utiliza conectores que ya reconoce el tipo de datos. Por ejemplo, si seleccionamos el conector de SQL Server, reconoce el tipo de formato de SQL Server. Hay otra pregunta. Especiales para cargar los datos. Otra pregunta, ¿tenemos que tomar en cuenta consideraciones especiales al cargar los datos? Sí, tenemos que tomar en cuenta que nuestros datos vengan relacionados por tipos de columnas y si surge algún inconveniente de que no vienen transformados correctamente, por eso Power BI cuenta con transformaciones, es decir, comprobar de que nuestros datos estén correctamente por columnas, por filas, por tipos de datos, para poder pasar a la carga de datos. Esto es una buena práctica antes de cargar los datos, ¿no? Validar que esté todo correctamente. Si ya no hay otra pregunta, podemos seguir adelante. Sí, correcto. Perfecto. Bueno, tenemos otra pregunta en sondeo. Por favor, pueden ayudarnos respondiendo. Vamos a dar un momento. La pregunta es, ¿te interesaría crear informes en Power BI? Con lo que hemos visto hasta ahora de Power BI, la facilidad de uso y la potencia que tiene, pudiesen responder si les interesaría crear informes en esta herramienta. Gracias por responder. Tenemos una pregunta de Enrique, el cual dice, ¿el refresh de la información en los informes es automática cada vez que hay un cambio en los datos o es programada? La respuesta es ambas. Lo podemos hacer de manera manual cuando entramos a la herramienta, cuenta con una parte de un botón llamado actualizar. Entonces nuestros datos se estarían actualizando manualmente. Y también en Power BI Servicio podemos realizar la configuración programada, es decir, podemos programar que se actualice cada cierto tiempo.
nosotros indicamos la hora y si es por día o por semana. Gracias por responder. Continuamos. Tenemos un ejemplo de un informe en Power BI donde podemos visualizar objetos visuales como tarjetas que nos muestra la cantidad de ventas. Tenemos un medidor en el cual es como el ejemplo anterior, en donde tenemos una meta de ventas. Comienza en 0 millones, termina en 50 millones. Actualmente estamos en 37 millones. Y hay una meta cuando llega a los 39 millones. Aquí se puede configurar una alerta que nos notifique cuando pasemos dicha meta, ¿no? Esta es una de las ventajas que comentaba, las alertas en Power BI. De igual forma tenemos una gráfica de barras donde nos muestra la cantidad de ventas por año y por tipo de tienda. Tenemos un gráfico circular que nos muestra la cantidad de ventas por categorías de productos y que nos indica las categorías por colores. Tenemos un gráfico de anillos que nos indica la cantidad de devoluciones por categoría de producto. Y en la parte de abajo tenemos una tarjeta que nos indica el número de devoluciones. De igual, si seleccionamos una categoría, la tarjeta se actualiza. Y por último tenemos un gráfico de columnas apiladas en el cual nos muestra la cantidad de ventas por nombre de tienda. Tenemos otra pregunta de sondeo. Por favor, pueden ayudar respondiendo. La pregunta es, ¿eres tomador de decisiones o creador de informes en tu empresa? Es decir, que si se encuentran en una área más enfocada a informes o a la toma de decisiones, pueden responder. Damos un momento. Ok, hay un empate. Gracias por responder. Seguimos adelante. Vamos a explicar un poco de licenciamiento de Power BI, donde tenemos las características y los tipos de licencia. Power BI Pro contiene todas las características de Power BI Desktop, en el cual la versión Desktop es gratuita, pero con la ventaja de que con Power BI Pro ya podemos compartir informes para colaborar con otras personas. Y en Power BI Desktop no cuenta con esa característica. Power BI Pro es una licencia por usuario, se recomienda para usuarios individuales. Y después tenemos las licencias tipos Premium por usuario y por capacidad. La Premium por usuario ya cuenta con inteligencia artificial y todas las características de Power BI Pro. En cambio, Power BI Premium por capacidad cuenta con la inteligencia artificial, pero nos ayuda para macro datos, es decir, grandes cantidades de datos pueden ser procesadas con una licencia de este tipo. Igual, otra de las ventajas de esta licencia es de que los usuarios con los que se comparten los informes no necesitan tener un licenciamiento. Otras de las características, por ejemplo, acceso de aplicaciones móviles, aplica para los 3 tipos de licencia. Publicación de informes para compartir y colaborar, aplica para la licencia Pro y Premium por usuario. Informes paginados, en el cual es tener en una página varios informes, solo aplica para una licencia Premium por usuario y por capacidad. Consumo de contenido sin licencias por usuario, solo aplica para la licencia por capacidad. Es decir, lo que comentaba, que el usuario con el que se comparte el informe en este tipo de licencia puede ser que no tenga licenciamiento y va a poder abrir el informe. Tenemos una pregunta de Enrique. ¿A qué te refieres con inteligencia artificial? ¿Qué hace específicamente? Bueno,
Me refiero a inteligencia artificial, a objetos visuales que cuentan con predicción de datos. Podemos analizar datos, grandes cantidades de datos con preguntas. Le podemos preguntar a Power BI, por ejemplo, cuántas ventas realizamos en un determinado tiempo, y a través de inteligencia artificial nos puede dar una respuesta referente a nuestros datos. Entre otras características son aplicaciones con inteligencia artificial de Power Platform, en el cual son aplicaciones que se conectan a Power BI y también nos ayudan a extraer información con inteligencia artificial. Gracias por preguntar. De nada, Enrique. Otras características es que el límite del tamaño del modelo en una licencia tipo Pro es de 1 GB, y en las Premium por usuario es de 100 GB, en Premium por capacidad es de 400 GB. Ahí podemos ver una diferencia muy notable, que es el límite de tamaño. La frecuencia de actualización. La actualización de nuestros datos en una licencia tipo Pro puede ser 8 veces al día de manera automática. En cambio, en una licencia Premium por usuario y por capacidad puede ser hasta 48 veces al día las actualizaciones de nuestros datos automáticamente. También tenemos conexión con más de 100 orígenes de datos. Esto aplica para los 3 tipos de licencia. Crear informes y visualizaciones con Power BI Desktop igual aplica para los 3 tipos de licencia. Integración de APIs y controles para los 3 tipos de licencia. Aquí están los objetos visuales. Aplica para los 3 tipos de licencia, pero en las licencias tipo Premium podemos obtener más objetos visuales con complejidad mayor. Por ejemplo, la inteligencia avanzada, que es el análisis de texto, detección de imágenes, Machine Learning automatizado, aplica para las licencias tipo Premium. Y otra característica muy importante es el almacenamiento máximo. En una licencia tipo Pro es de 10 GB por usuario, y en las Premium es de 100 TB. Es decir, para grandes cantidades de datos y Big Data. Hasta esta parte, ¿tenemos alguna pregunta, alguna duda? No veo alguna pregunta adicional en el chat, pues creo que podemos continuar. Perfecto. Bueno, los servicios que ofrecemos en CompuCAD respecto a Power BI es consultoría. Tenemos automatizaciones de reportes con Power Automate, en el cual Power Automate nos ayuda a crear flujos de trabajos automatizados que podemos conectar a Power BI y obtener información. Y Power Apps, que nos ayuda a crear aplicaciones empresariales en el cual podemos incrustar informes. También tenemos la creación de informes y reportes, cursos nivel básico, intermedio y avanzado, y licenciamiento. También les vuelvo a poner mi contacto para cualquier duda, cualquier consultoría. Estamos a la orden y con mucho gusto los atendemos. Les pongo mi correo, LinkedIn y teléfono. Hasta esta parte hemos terminado la parte de la presentación. Ahora vamos a presentar la herramienta para ver todo esto de una forma más práctica. Vamos a abrir Power BI Desktop, el cual es la versión gratuita que podemos adquirir todos. Cuando abrimos la herramienta nos aparece esta ventana flotante, donde nos indica si queremos obtener datos, orígenes de datos recientes, archivos que hemos abierto últimamente. En este caso nos vamos a ir a obtener datos.
Cuando abre la aplicación, como les comentaba, nos aparecen los conectores más comunes, que es Excel, SQL Server, pegar datos de una tabla en blanco. Si nuestro conector no se encuentra entre estos, nos podemos ir a obtener datos aquí, en la parte de arriba, o también obtener datos aquí. Igual le explico un poco la herramienta. En la parte de arriba es parecida a PowerPoint, a Excel, a Word. Tenemos inicio, donde tenemos datos, podemos obtener datos, nos aparecen los más comunes. En consultas tenemos transformar datos, el cual es un paso antes de cargar nuestros datos. Tenemos el cuadrante de insertar, donde podemos agregar un nuevo objeto visual, un cuadro de texto. Tenemos cálculos, podemos realizar medidas utilizando DAX, que son fórmulas parecidas a Excel. Y tenemos para configurar la confidencialidad y compartir y publicar el informe en Power BI Servicio. Tenemos el apartado de insertar, donde tenemos más elementos visuales, objetos visuales de inteligencia artificial. Tenemos de Power Platform, lo que comentaba, podemos incrustar informes en aplicaciones y realizar automatizaciones. Y elementos como cuadro de texto, botones, formas, podemos insertar imágenes. Después tenemos la parte de modelado, muy importante para crear nuestras relaciones entre tablas. La parte del apartado de ver nos ayuda, a personalizar nuestros informes y ayuda. Igual, ahorita estamos en la parte de informes, tenemos datos. Ahorita, como no hemos cargado nada, no nos aparecen las tablas y la parte de modelado. Para este ejemplo vamos a cargar datos. Estamos en inicio, damos a obtener datos y seleccionamos más. Aquí nos aparecen todos los conectores que están disponibles para obtener datos. Por ejemplo, está por categorías, tenemos todos los conectores, podemos obtener datos de archivos, por ejemplo, Excel. Cuando seleccionamos un conector en específico, lo que comentaba, Power BI reconoce el tipo de archivo que debe estar en formato del conector que seleccionamos. Pueden ser bases de datos completas como es SQL Server, Oracle, MySQL, entre otras. Y podemos obtener también datos de Power Platform, como es utilizando como base de datos Dataverse, de Azure. Tenemos todas las bases de datos, servicios en líneas, entre otras. ¿Hasta ahorita alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? No, Alexis, vamos bien. Todo bien, perfecto. Para este ejemplo vamos a obtener datos de una base de datos en Access. Seleccionamos el conector y seleccionamos conectar para que nos pueda abrir el buscador de archivos y seleccionar nuestra base de datos. Por ejemplo, este es un archivo Access que su tamaño es de 268 megabytes. Damos a abrir para que pueda empezar a conectar. Un momento, está cargando. Cuando carga nos lee el archivo dependiendo del tipo de formato y nos carga todas las tablas que tenemos en esa base de datos. Por ejemplo, aquí tenemos la tabla calendario, la tabla canales, geografías, productos. También podemos ver que cuando seleccionamos nos da una visualización previa de lo que contiene esa tabla. Tenemos la tabla de categoría de productos, subcategoría productos, promociones, tiendas y ventas. Una vez seleccionadas todas nuestras tablas, antes de cargar es buena práctica transformar los datos. Lo que les comentaba que es validar que nuestros datos estén correctamente tipeados.
Voy a seleccionar transformar datos. Y nos abre el editor de Power Query que viene integrado en Power BI. Es otra herramienta que lo hace más potente que otras. En el lado izquierdo nos aparecen las tablas a la cual nos conectamos. Todavía no están cargadas. Aquí es donde revisamos los tipos de datos que tenemos. Por ejemplo, en la tabla ventas, aquí nos aparece que es fechas, el ID es tipo número. Por ejemplo, el ID si en tipo de datos está en texto, nos pudiese dar un error para buscar en el informe. Una vez que nos validamos que todas nuestras columnas están en el tipo de dato correctamente, ya podemos pasar a cargar los datos. Igual otra ventaja es que Power BI nos permite agregar no solo un origen de datos, sino que los que necesitemos o donde se encuentren nuestros datos. Es decir, más de un conjunto de datos y nos carga en esta parte, ¿no? Después de que nuestros datos están validados, presionamos cerrar y aplicar para que se puedan cargar ahora sí nuestros datos. Un momento, está cargando. Igual si alguien tiene una pregunta hasta esta parte, adelante. Sí, también recordarles que si tienen alguna pregunta pueden levantar la mano y puedo ayudarlos a activar su micrófono si fuera un poquito más larga la pregunta y no quisieran redactarla, la podemos hacer de esta manera. Gracias, Carla. Un momento, está cargando. La carga depende del tamaño de nuestra base de datos y de los recursos y la capacidad de nuestro equipo. Cuando ya carga nuestras tablas, nos aparecen en el lado derecho. Podemos ver todas las tablas que cargamos y estamos en la parte de informes. Podemos ver que ya no nos pide obtener datos. Ya nos aparece el mensaje creación de objetos visuales con sus datos. Es decir, que ya podemos comenzar a utilizar visualizaciones, pero antes de ese paso es buena práctica revisar nuestros datos una vez más. En el apartado de datos podemos ver que ya nos aparecen los datos que contienen nuestras tablas. Seleccionamos la tabla y nos aparecen los datos para poder seguir validando que se haya cargado correctamente. Una vez validado que esté cargado correctamente, hay un momento, hay una pregunta de Enrique. Dice, ¿cómo son la carga de información tipo Big Data o cómo se integra esa cantidad en un desktop? No tarda mucho. Como comentaba, cuando estamos hablando de Big Data, es decir, grandes cantidades de datos, depende de la capacidad y de los recursos de nuestro equipo. Si tenemos recursos limitados en nuestro equipo, la carga va a ser un poco más tardada, pero si contamos con un equipo con características de mucha memoria RAM y un buen procesador, la información se procesa un poco más rápido. Bueno, si no hay otra pregunta, continuamos. Gracias por preguntar, Enrique. Veo una manita levantada, igual voy a abrir micrófono. Sí, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias, Denis. Gracias, Alexi. Y nada más comentando hasta donde yo entiendo, digo, igual no es la respuesta totalmente definitiva para Enrique, pero tengo entendido también que si quieres trabajar, por ejemplo, con Big Data y no quieres meterte en problema con los recursos, pudieras utilizar ciertos de los servicios en Azure que tiene para el análisis del Big Data y que luego nada más mande la información a Power BI, es decir, que no tengas tú que descargar todo el total de la información, sino que ya
contratas un servicio en la misma nube que, bueno, podemos con gusto ayudarte, si es el interés, a dimensionar qué tanto sería. Todo el procesamiento se hace allá y solamente recibes ya el análisis para ser presentado, ¿no? Pero creo que en ese tipo de soluciones ya más grandes es una de las formas un poco más recomendadas. Claro, gracias, Juan. Bueno, seguimos. Una vez validado que nuestras tablas estén correctamente en datos, también es buena práctica revisar el modelo. El modelo son estas relaciones que tienen nuestras tablas entre sí. Por ejemplo, aquí vemos las relaciones de muchos a uno que se creó automáticamente. ¿Por qué? Porque nuestra Power BI reconoce que nuestras tablas ya venían con dichas relaciones y con llaves primarias desde la base de datos. Es decir, si ya tenemos nuestra base de datos con relaciones previamente hechas en nuestro gestor de base de datos, Power BI lo reconoce y aquí podemos validar de que están correctamente. También podemos crear nuevas relaciones y eliminar relaciones. Por ejemplo, aquí tenemos las relaciones de tablas que se pueden relacionar con una o más de una. Después de terminar esta parte del modelado y validar que nuestros datos estén correctamente, podemos pasar a la parte de informes y comenzar a crear visualizaciones para tener en el informe. En la parte de abajo, al igual que Excel, contamos con páginas. Podemos tener páginas, en una página podemos tener un objeto visual o varios objetos visuales, depende de nuestras necesidades de visualizar los datos. Vamos a agregar un objeto visual, por ejemplo, un gráfico circular. Para seleccionarlo, damos doble clic sobre el objeto visual y se carga en la parte de informes. Aquí podemos ajustar el tamaño, podemos mover donde nos parezca mejor y comenzamos con la carga de nuestros datos que nos aparecen en la parte derecha. Tenemos nuestras tablas. Por ejemplo, si selecciono la tabla de ventas, puedo ver las columnas que contiene con los datos validados que ya están correctamente tipeados. Y para este ejemplo voy a agregar la cantidad de ventas a valores. De igual forma, si selecciono modo de enfoque, podemos ver el objeto visual de una manera más grande. Y podemos ver que nos cargó el total de ventas, que es 37 millones, pero de manera generalizada. Si queremos detalles de estas ventas, pudiéramos solo arrastramos la columna a la parte de detalles y podemos ver cómo nos crea las categorías por tipos de colores. Por ejemplo, si selecciono teléfonos celulares, nos aparece ese segmento y nos indica el porcentaje y cantidad de ventas que se tiene, ¿no? Y así con todas las categorías y también verlos de manera global. Hemos creado un objeto visual. Es una de las ventajas de Power BI que todos podemos utilizar este tipo de herramientas y nos ayudan a tener nuestra información visualmente atractiva para realizar inteligencia de negocios y poder tomar decisiones correctas de nuestros datos. Hasta esta parte, ¿alguien tiene alguna duda, una pregunta? No veo más preguntas hasta el momento en el chat, Alex. Si gustas, podemos continuar. Todo bien, perfecto. Bueno, hemos creado un objeto visual, pudiésemos crear todos los que necesitemos. Como comentaba, puede ser por páginas o en una página meter todos los objetos visuales que se ocupen. Una vez creado nuestro informe con objetos visuales, podemos publicar.
Es decir, que nos aparezca este informe en el servicio de Power BI para poder colaborar y compartir con otros colaboradores. Para este ejemplo voy a publicar este objeto visual nada más. Y vamos a pasar a la parte de guardamos. Ejemplo. Y vamos a pasar a la parte de Power BI Servicio, en el cual es la versión web. Tenemos que elegir un área de trabajo. Por ejemplo, a mí me aparecen varias. Voy a elegir ejemplos, selecciono y empiezo a publicar. Y mientras vamos a ir abriendo Power BI Servicio. Power BI Servicio es similar a la versión desktop. Tenemos las secciones de favoritos, recientes, aquí igual podemos crear informes desde Power BI Servicio. Podemos visualizar nuestros conjuntos de datos publicados. Podemos ver las metas que hemos establecido. Aplicaciones. Las aplicaciones son conjuntos de informes. Los informes compartidos conmigo, canales de implementación. Y en la parte de abajo están las áreas de trabajo. Nos aparecen todas las áreas de trabajos que tenemos. Por ejemplo, yo seleccioné la de ejemplos para publicar el informe que creamos. Todavía se está publicando. Y aquí podemos ver algunos informes que tengo publicados, de igual forma el conjunto de datos. Es decir, nuestros datos ya están en Power BI Servicio y ya no tenemos que estar cargando los datos en desktop, que es la versión gratuita, para crear informes desde aquí. Vamos a visualizar, por ejemplo, este informe que es de demostración, en el cual era el ejemplo que mostraba en la presentación, donde tenemos un informe conformado de 7 objetos visuales, en el cual algunos tienen características importantes, como por ejemplo los medidores, que comentaba que podemos establecer alertas. Para establecer alertas en un objeto visual, primero tenemos que anclar la visualización en el panel. Y nos aparece, tenemos que elegir un panel, voy a elegir el de ejemplo y damos anclar. Y aquí en el lado izquierdo nos aparece el objeto visual que estamos anclando. Ahora me voy a áreas de trabajos, a ejemplos, y también podemos ver que tenemos el conjunto de datos. El conjunto de datos donde podemos programar las actualizaciones de manera automática, es decir, para no estar actualizando nuestros datos manualmente. Y también podemos ver que ya se publicó el informe. Nos aparece un mensaje de operación completada correctamente. Y en Power BI Servicio ya nos aparece que le puse de nombre ejemplo 2. Nos publica el informe y el conjunto de datos. Por ejemplo, este conjunto de datos llamado demo, para programar las actualizaciones, presionamos los 3 puntos y nos vamos a la parte de configuración. Aquí en configuración tenemos la opción de actualización programada, en el cual, como comentaba, podemos configurar la frecuencia de la actualización, que puede ser por día o semanal. Configuramos la zona horaria y establecemos la hora en que se requiere que se actualice este informe. Por ejemplo, para este conjunto de datos, tengo programado que sea a las 7 de la mañana de todos los días. De igual forma, podemos agregar más horas y configurar cada cuánto queremos, si necesitamos que se actualice nuestros datos cada cierto tiempo, ¿no? Aquí podemos configurar eso. Cabe recalcar que antes de configurar la actualización programada, tenemos que configurar la puerta de enlace que comentaba en el diagrama, en el cual se instala en el servidor, es decir, donde tengamos nuestros datos, y se configura para que se pueda conectar a Power BI Servicio
y poder realizar esta configuración de la actualización programada. Hasta ahorita, ¿alguien tiene alguna pregunta? Todo bien. Perfecto. Bueno, estamos llegando al final de este webinar, donde ya vimos de una manera más práctica lo que comentaba en la presentación. Si alguien tiene alguna duda, la podemos responder en este momento. Adelante, Juan, creo que Y tiene. sería todo. Adelante. Muchas gracias. Bueno, quería aprovechar, bueno, primero que nada me presento, soy Juan Panas, director del área de Microsoft en Compucar. Y bueno, agradecer a Alexis por la demostración que nos dio. Todos los que son creadores de informes de sus empresas, creo que van a haber valorado muchísimo todo el ejemplo que nos puso, ¿no? Cómo Power BI nos puede permitir llevar de unos datos que están en tablas, o sea, que digo, para los que están en eso, pues es algo muy normal, pero alguien que no está metido en eso, estar analizando las tablas se vuelve muy complicado, ¿no? Y cómo lo lleva un panel, el cual se puede actualizar varias veces al día, para que podamos tomar esas decisiones de una manera más amigable, ¿no? Me gustaba mucho en el ejemplo que ponía, se parece mucho a un panel que nosotros utilizamos prácticamente a diario, es nuestro panel de SAP de ventas, y además todos los paneles o todos los elementos están relacionados entre ellos, es decir, si él elige cuánto se ha vendido de teléfonos celulares o de un producto, las demás gráficas nos reflejan justamente cómo se modifican esos parámetros, ¿no? Y el tomar estas decisiones en un Excel era materialmente imposible, así lo hacíamos antes. Entonces, el hecho de poder no enfocarme en estar revisando los datos, sino con unos solos clics y con un panel bien diseñado que me dé toda la información que necesito, la verdad es que en la dirección de Compucad y a nivel de los ejecutivos nos ha cambiado la vida, pues nos permite ser mucho más ágiles. Y esto viene prácticamente, aunque no esté incluido, se integra perfectamente a las aplicaciones de Office, ¿no? Y creo que ahí hay una pregunta de Enrique y ya la está contestando Alexis. Claro, puede ser publicado en SharePoint, puede estar compartido en SharePoint, también puede estar publicado en Teams, si lo utilizan, en una pestaña, de manera que tengan su pestaña con conversaciones y a un lado de ella tengan un tablero que todo el equipo esté viendo y tomando decisiones. Pero tengo entendido, los tableros, obviamente, si hay información que quieren que toda la organización la vea, pueden publicarla pública, valga la redundancia, pero si hay información confidencial, solamente la va a ver la persona que tenga la autorización. Entonces, esto viene a transformar la manera de analizar datos, pero sin irnos a soluciones súper rebuscadas, ¿no? Normalmente van a estar generando los tableros. Si tienen la capacidad, los pueden generar ustedes mismos. Si no, pueden apoyarse de alguien para que nos ayude. Por ejemplo, con Pucad lo hacemos. Generar ese tablero y aprovecharlo, ¿no? Y es ridículo. Una vez que empieza uno a trabajar con este tipo de soluciones, dejas de trabajar de la otra forma. Entonces empiezas a generar más y más tableros que te dan más información y te permiten tomar mejores decisiones. Yo quería comentarlo, además de la excelente presentación, en mi opinión, que acaba de dar Alexis, sobre todo para que lo vean desde el punto de vista de alguien que no sabe cómo diseñar los tableros, pero que los usa todos los días para trabajar. Muchísimas gracias. Gracias, Juan. Sí, también comentar la seguridad de nuestros datos, que Microsoft siempre cifra nuestros datos. Por ejemplo, Power BI servicio se encuentran nuestros datos cifrados, es decir, que nuestra información viaja encriptada y no pueden interceptarla y obtener nuestra información. Nos brinda mucha seguridad en esta parte Power BI. Si alguien tiene alguna otra pregunta, adelante, por favor.
Sí, muchas gracias, Alexis. Pues como lo comentabas, vamos a dejar un momento por si surgiera todavía alguna pregunta o alguna duda, todavía estamos en tiempo de responderla. Y bueno, igual si podemos dejar también ahorita en pantalla la lámina con tus datos, por si en este momento no hubiera dudas, preguntas, pero más adelante saliera algo, pues siéntanse en confianza de buscarnos, estamos a sus órdenes. Todavía nos queda ahí un par de minutos, entonces, pues, ok, si hay una pregunta por aquí, ¿cómo puedo gestionar, cómo puedo gestionar los permisos para un grupo de usuarios? Claro, este tipo de permisos los podemos gestionar en el tenant, es decir, en el portal de Microsoft, donde podemos crear grupos y también establecer la seguridad. En Power BI podemos compartir por grupos, ¿no? Que ya estamos definiendo en el tenant. Ok, excelente. Y también nos pregunta por aquí Federico si existe algún curso de capacitación y certificación para empresas. Contamos con cursos de capacitación para empresas, como comentaba, tenemos este nivel básico, nivel intermedio y nivel avanzado, donde en nivel avanzado e intermedio ya vemos un poco de DAX, que son fórmulas para realizar cálculos. Ok, muchas gracias. Entonces, digo, si necesitaran ahí más información al respecto, bueno, por aquí están los datos de Alexis, por ahí también en algún momento les mandé la información, entonces si tuvieran también a la mano mi correo, con gusto yo los canalizo con la persona correcta. Nos preguntan también para el control de los accesos, ¿nos sirven los grupos generados en SharePoint? Sí, también podemos utilizar los grupos de SharePoint para compartir nuestros informes. Que al igual podemos conectar Power BI con SharePoint y generar informes con esa información, y de igual forma podemos incrustar los reportes en nuestras listas o en nuestro sitio de SharePoint. Alexis, y en cuestión de los permisos, Power BI adopta, digamos, los permisos o puede basarse en los permisos que ya están dados de alta en SharePoint. Sí, ya que SharePoint igual maneja la parte de la configuración que tenemos de los usuarios en el tenant. Entonces sí podemos utilizar esos permisos en Power BI. Ok, por aquí también un tema de cursos. Nos ponemos en contacto con ustedes, Enrique, Federico. Digo, si alguien más tuviera ahí interés en un tema de cursos o adentrar más en el tema de ver la plataforma, la herramienta, pues estamos aquí a sus órdenes. Igual voy a también terminando la sesión, enviarles la grabación y el material que se compartió por si la quisieran nuevamente retomar, la tengan ahí a la mano. Y bueno, pues igual nos podemos quedar un momentito más por si alguien quisiera preguntar algo más, pero bueno, prácticamente con esto damos también por finalizado ya nuestro webinar. Pues los invitamos a que estén pendientes de los siguientes y pues que nos puedan también seguir acompañando. Pues muchas gracias a todos por su participación, gracias Alexis por la información, gracias Juan por también aportarnos con algunos comentarios. Y bueno, pues muchas gracias a todos. Nos despedimos. Bueno, nos quedamos aquí un momentito por si alguien tuviera más alguna otra pregunta, pero pues con esto nos despedimos también. Muchas gracias. Claro que sí, muchas gracias a todos.